Hay un momento en el que el cuerpo dice basta, antes que la mente. No es un portazo, no es un grito. Es un cansancio profundo, casi celular. Es la sensación de tus dedos flotando sobre el teclado, después de haber escrito un párrafo largo, detallado, lleno de una vulnerabilidad exquisita, explicando por enésima vez por qué te sientes como te sientes. Explicando cómo su silencio te afecta. Explicando tu reacción a su distancia. Explicando. Y justo antes de pulsar enviar, una quietud extraña te invade. El dedo se detiene. Relees el texto. Es un texto perfecto, lleno de honestidad, de una claridad dolorosa, de una invitación a la conexión. Pero de repente lo ves por lo que es. No es un puente, es un tributo. Un pago que haces para tener derecho a sentir. Una ofrenda que depositas en el altar de su entendimiento, esperando que esta vez, por fin, la acepte y te dé la absolución. Y en ese silencio, antes de enviar, una pregunta nueva emerge, no desde la mente, sino desde el fondo de tu pecho. ¿Y si dejo de explicar? ¿Qué pasa si simplemente siento lo que siento, sin necesidad de que él lo valide, lo entienda o lo apruebe? ¿Qué pasa si mi emoción no es un problema a resolver, sino simplemente mi emoción? En ese instante borras el mensaje, no con rabia, no como una estrategia. Lo borras con la misma calma con la que te quitas unos zapatos que te han hecho daño todo el día, con un suspiro de alivio. Y en ese momento, sin que te des cuenta, algo fundamental ha cambiado en la dinámica. Su ego acaba de perder el acceso a una de sus principales fuentes de nutrición, tus explicaciones. Y tú estás a punto de descubrir un tipo de suavidad y de respeto por ti misma que no sabías que existía. Este no es un viaje sobre volverse fría o distante, no es una estrategia para castigarlo con silencio. Es el camino de regreso a la soberanía de tu propio mundo interior. Es el momento en que dejas de ser la traductora incansable de tu alma para un hombre que no parece interesado en aprender tu idioma. Durante mucho tiempo, la dinámica ha sido predecible. Él se distancia, se vuelve ambiguo, responde con monosílabos o simplemente desaparece en su mundo interior. Y tú, sintiendo la brecha, el frío, la desconexión, asumes la responsabilidad de repararla. Crees que si tan solo pudieras encontrar las palabras correctas, la explicación perfecta, él entendería. Entendería el impacto de sus acciones, la profundidad de tus sentimientos, la lógica de tu dolor. Así que te conviertes en una artesana de las explicaciones, le expones tu corazón con la precisión de un cirujano. Cuando tú haces esto, yo me siento así. No te estoy pidiendo que cambies, solo que entiendas que... Quizás no te das cuenta, pero tu silencio crea un vacío que... Cada explicación es un acto de fe. Cada mensaje es una pequeña esperanza de que esta vez la conexión se restablecerá. Pero lo que no ves, lo que la psique tarda en registrar, es que tus explicaciones no solo funcionan como un intento de comunicación, funcionan como un espejo para su ego. Cada vez que le explicas detalladamente cómo su comportamiento te afecta, le estás enviando un mensaje subliminal increíblemente poderoso. Tú eres el centro de mi universo emocional. Tu estado de ánimo dicta el mío. Tus acciones tienen el poder de construir o destruir mi paz. Eres así de importante. Tu dolor, articulado y entregado a él, se convierte en una prueba de su poder. Tu necesidad de su entendimiento valida su posición central. Él no necesita hacer el trabajo de introspección, no necesita preguntarse ¿qué estoy sintiendo? O ¿por qué estoy actuando así? Porque tú se lo dices. Le entregas un mapa completo de tu territorio interior, mientras él mantiene el suyo bajo llave. Desde una perspectiva de la psicología profunda, él mantiene intacta su persona, su máscara social de hombre controlado, racional, quizás un poco distante pero autosuficiente. No necesita enfrentarse a su propia vulnerabilidad, a su posible miedo a la intimidad, a su propia confusión, porque tú te encargas de toda la carga emocional de la relación. Tus explicaciones son el trabajo emocional que él no está haciendo. Y su ego, inconscientemente, se siente cómodo en ese desequilibrio. Le permite sentirse deseado, central e influyente, sin el coste de la reciprocidad emocional. Y tú sigues explicando, creyendo que luchas por la relación, cuando en realidad estás luchando por ser vista. Estás luchando por el derecho a que tu realidad emocional sea reconocida como válida.
Cada explicación es una súplica. Por favor, dime que no estoy loca. Dime que lo que siento es real. Si reconoces este lugar, este cansancio de explicarte, puedes dejar una palabra en los comentarios que lo nombre. Agotamiento, silencio o la tuya. No para él, sino para ti. Para marcar el momento en que empezaste a darte cuenta. El punto de inflexión rara vez es una decisión lógica. Es, como decíamos, una rendición del cuerpo. Es una mañana en la que te despiertas y el primer pensamiento no es ¿qué le digo?, sino un profundo y silencioso no puedo más. No es un no puedo más con él, es un no puedo más conmigo en este papel. La psique, como un sistema financiero, llega a un punto en que la deuda energética es insostenible. El coste de producir esas explicaciones es mucho mayor que cualquier posible beneficio. Imagina esta escena. Llevas un par de días en una de esas nieblas de incertidumbre. Él ha estado distante, sus mensajes son cortos, casi funcionales. Sientes esa conocida ansiedad creciendo en tu pecho, esa urgencia de hacer algo. Te sientas, tomas el teléfono y empiezas a escribir. Es el mensaje, la explicación definitiva. Abres tu corazón con una honestidad brutal. Le hablas de cómo te sentiste la última vez que estuvieron juntos, de la esperanza que sentiste y de cómo su posterior silencio se sintió como un portazo. Le explicas que no buscas un compromiso de por vida, sino simple claridad, un poco de respeto por la conexión que compartieron. Escribes sobre cómo su ambigüedad te deja en un limbo doloroso y cómo eso te hace dudar de tu propia percepción. El texto es largo, elocuente, vulnerable. Es una obra de arte de la comunicación emocional. Lo lees una y otra vez. Pules cada frase. Quitas cualquier palabra que pueda sonar a reproche. Lo suavizas todo para que sea lo más digerible posible para él. Para que no se sienta atacado, para que no se cierre más. Estás de pie, en tu cocina, con la taza de café enfriándose a tu lado, y toda tu energía vital está concentrada en esa pantalla luminosa. Y entonces, ocurre. Una ola de frío te recorre. De repente, te ves a ti misma desde fuera. Ves a una mujer increíble, inteligente, profunda, suplicando ser comprendida. Y te das cuenta de algo que te hiela la sangre. El destinatario de ese mensaje no es realmente él. Estás escribiendo esa explicación para una figura interna. Para el juez que vive dentro de tu cabeza y que ha tomado prestado su rostro. Estás argumentando tu caso ante el tribunal de tu propio animus, ese arquetipo de lo masculino dentro de ti, que en lugar de ser tu apoyo interno, tu claridad y tu dirección, se ha convertido en un crítico severo que te dice que no eres suficiente si un hombre no te valida. Le estás explicando a tu padre que mereces amor. Le estás explicando a los chicos del colegio que no eras rara. Le estás explicando a tu primer desamor que tu corazón era sincero. Le estás explicando a una larga línea de fantasmas que tu dolor es legítimo. Él, el hombre real, es solo el último actor en ocupar ese papel en el escenario de tu psique. Y con esa revelación, el poder del mensaje se desvanece, la urgencia desaparece. Miras el texto y ya no ves una súplica de amor, sino la transcripción de una herida antigua. Y lentamente, con una calma que te sorprende, borras cada palabra, letra por letra, hasta que la pantalla vuelve a estar en blanco. No sientes rabia, no sientes orgullo. Sientes una inmensa, abrumadora tristeza y debajo de ella una extraña ligereza. La tristeza es por todas las veces que sí enviaste el mensaje. La ligereza es porque por primera vez has elegido no hacerlo. Has decidido que tu verdad no necesita ser defendida, simplemente es. En ese momento, la contabilidad emocional se ha cerrado, no por una decisión estratégica, sino por un agotamiento del alma. Cuando dejas de explicar, se crea un vacío. Y este vacío es profundamente incómodo, tanto para ti como para él. Para ti, porque el hábito de llenar el silencio con tus palabras es fuerte. La parte de ti que ha sido entrenada para mantener la paz, para gestionar las emociones, para hacer el trabajo relacional, entra en pánico. Te susurra al oído. Estás siendo fría. Lo estás alejando. Estás saboteando la conexión. Un hombre necesita saber lo que sientes. Estás cometiendo un error. Este es el primer gran desafío, soportar tu propia incomodidad.
Resistir la tentación de volver al viejo patrón, no porque seas fuerte, sino porque recuerdas el coste. Recuerdas esa sensación de agotamiento celular y eliges la incomodidad del silencio sobre la certeza del agotamiento. Pero, ¿qué sucede en su lado de la ecuación? Aquí es donde debemos ser muy cuidadosos y no caer en fantasías de poder. El hecho de que dejes de explicar no garantiza que él vaya a tener una epifanía y se dé cuenta de que te ama. El resultado es mucho más sutil y mucho más real. Su ego, que estaba acostumbrado a recibir un flujo constante de información sobre su impacto en ti, de repente se encuentra a oscuras. El espejo en el que se miraba para confirmar su centralidad ahora está cubierto. Ya no recibe el informe detallado de tu estado emocional, ya no tiene el mapa de tu psique. Ha perdido el acceso. Su primera reacción probablemente no sea el pánico romántico, sino la confusión. El patrón se ha roto. Es como si una aplicación en su teléfono que siempre funcionaba de repente dejara de responder. Puede que sienta una ligera irritación, una sensación de descontrol. La dinámica que le resultaba tan cómoda y predecible ya no funciona. Puede que al principio ni siquiera lo note conscientemente, pero su inconsciente sí lo registra. La ausencia de tu energía buscando, explicando, tratando de conectar, deja un hueco en el sistema. Y es en ese hueco donde su propia psique tiene por primera vez espacio para hablar. Sin tus palabras llenándolo todo, puede que empiece a escuchar el eco de las suyas propias. O, más probablemente, el eco de su propio silencio. Aquí es donde pueden ocurrir varias cosas. Un hombre emocionalmente inmaduro o poco interesado podría simplemente interpretar tu silencio como desinterés y alejarse definitivamente. Y aunque duela, es una información valiosa. Te muestra que la conexión dependía enteramente de tu esfuerzo. Pero un hombre que sí tiene un interés genuino, aunque esté enterrado bajo capas de miedo, orgullo o confusión, sentirá la pérdida de acceso de una manera diferente. No es que de repente entienda todo lo que tú sentías, es que empieza a sentir su propia incomodidad. La ausencia de tus explicaciones lo obliga a enfrentarse a la ambigüedad que él mismo ha creado. Es posible que tras un periodo de silencio intente restablecer el viejo sistema con una sonda de bajo esfuerzo. Un mensaje de texto que dice, «Hola» o «¿Qué tal todo?». O un like en una de tus fotos antiguas. Estas no son declaraciones de amor. Son intentos de reiniciar el programa. Son preguntas disfrazadas. ¿Sigues ahí? ¿Sigue funcionando el sistema antiguo? ¿Vas a volver a explicarme lo que ha pasado y a devolverme el mapa? El ego ha perdido el acceso y está intentando recuperar la contraseña. Está comprobando si la puerta que antes siempre estaba abierta, aunque fuera para dejar entrar una queja o una explicación dolorosa, sigue disponible. Y aquí es donde reside tu nueva elección. No en ignorarlo para castigarlo, sino en responder desde un lugar nuevo de soberanía interior. La parte más difícil de este viaje no es cuando él está en silencio, es cuando rompe el silencio. Porque su contacto, por mínimo que sea, es un disparador potentísimo para el viejo sistema. Llega el mensaje. Un simple «Hola, ¿cómo estás?», después de una semana de silencio ensordecedor. Tu cuerpo reacciona antes que tu mente. Un vuelco en el estómago, un pico de adrenalina. La sangre sube a tus mejillas. Y la primera, la más poderosa de las tentaciones, es volver a ser la traductora. La vieja tú querría responder inmediatamente con un torrente de palabras. «Hola, estaba preocupada. He estado pensando mucho. Me sentí mal cuando te distanciaste, pero me alegro de que escribas. ¿Está todo bien? ¿Pasó algo?». Querrías aprovechar esa pequeña apertura para meter con calzador toda la explicación que te habías guardado, para restablecer la conexión a cualquier precio. Querrías usar su «¿Cómo estás?» como una invitación a volcar todo tu estado emocional. Pero la nueva tú, la que ha probado el amargo alivio de borrar el mensaje, hace algo radicalmente distinto. Hace una pausa. En esa pausa, observas la reacción de tu cuerpo como si fueras una científica curiosa. Ah, ahí está la adrenalina, ahí está la esperanza, ahí está el miedo a perder esta oportunidad. No lo juzgas, simplemente lo notas y respiras. Y te haces una pregunta clave.
¿qué es lo más respetuoso para mí en este momento? No para él, no para la relación, para ti. Y la respuesta que emerge desde tu nuevo centro es la claridad y la calma. No le debes un informe detallado de tu semana de angustia. No le debes una explicación de tu silencio. Tu proceso interno es tuyo y no está a la venta a cambio de una migaja de atención. Así que después de esa pausa, que puede durar 10 minutos o varias horas, respondes. Y tu respuesta es tranquila, amable y sobre todo económica. Hola, estoy bien. Gracias por preguntar. Espero que tú también estés bien. Punto. Este tipo de respuesta es revolucionaria. ¿Por qué? Porque no le da al ego de él nada a lo que aferrarse. No hay drama, no hay reproche, no hay una súplica desesperada. Pero tampoco hay frialdad ni agresividad. Es una respuesta adulta, serena y contenida. Es una respuesta que dice, sin decirlo, mi bienestar ya no depende de tu contacto. Mi centro de gravedad emocional ha vuelto a mí. Soy responsable de mi propia paz. Para su ego, esta respuesta es profundamente desestabilizadora. Es como intentar introducir la vieja contraseña y que el sistema responda, acceso denegado, se requieren nuevas credenciales. Él esperaba una reacción emocional, ya fuera positiva o negativa, porque ambas le sirven de espejo. Pero tu calma serena es un espacio en blanco. No le da información, no le devuelve su reflejo. Lo obliga, si quiere continuar la conversación, a ofrecer algo más, a salir de su zona de confort de bajo esfuerzo. Ahora es él quien tiene que explicar por qué escribe. Ahora es él quien tiene que tender un puente. La carga de la prueba, por primera vez, se ha desplazado. Este es el momento en el que dejas de perder suavidad, porque tu suavidad ya no es una herramienta para apaciguar su malestar, sino la forma en que te tratas a ti misma. La suavidad es la compasión con la que manejas tu propia esperanza y tu propio miedo. Y el respeto por ti misma se manifiesta en no regalar tu energía emocional a quien no ha demostrado ser un custodio digno de ella. Tu calma no es una pared, es un jardín privado. La entrada ya no está abierta a todo el mundo. Ahora para entrar hay que ser invitado. Este nuevo equilibrio es frágil. Habrá días en que la vieja herida grite, días en que te arrepientas de no haber sido más efusiva, en que el crítico interior te acuse de haberte vuelto una mujer difícil o demasiado orgullosa. Verás una foto suya online o un amigo en común mencionará su nombre y sentirás el tirón del viejo sistema, el deseo de volver a la familiaridad del explicar y ser explicada. Sentirás la tentación de pensar, quizás si le explico por qué estoy actuando así, lo entenderá y todo volverá a ser como antes. Este es el canto de sirena de la vieja dinámica. Es un eco, no una señal. Reconocerlo es la clave. No tienes que luchar contra ello, simplemente observarlo y recordar por qué empezaste. ¿Recuerdas la sensación de tus dedos borrando ese último mensaje? ¿Recuerdas la ligereza que vino después? Y eliges, una vez más, no traicionar esa nueva paz. Poco a poco, el cuerpo empieza a aprender. Una mañana te das cuenta de que no has revisado su perfil al despertar. Otra noche, duermes profundamente, sin esa subtarea en segundo plano de analizar sus últimas palabras. Notas que cuando suena una notificación en tu teléfono, tu corazón ya no da un vuelco. El nudo en tu plexo solar se ha ido aflojando, milímetro a milímetro. Y aquí es donde descubres la verdadera naturaleza de la suavidad. La suavidad no es ser complaciente, no es absorber el mal humor de otro. La verdadera suavidad es la capacidad de ser firme en tus límites sin necesidad de ser agresiva. Es la fortaleza tranquila de saber que tu valor no está en debate. Dejas de explicarte no solo con él, sino en muchas otras áreas de tu vida. Dejas de justificar por qué necesitas una noche para ti. Dejas de dar largas explicaciones a tu jefe sobre por qué una fecha límite no es realista. Dejas de argumentar con un familiar sobre tus elecciones de vida. Te das cuenta de cuánto de tu energía se iba en justificar tu propia existencia. Y al recuperar esa energía, algo florece. Tienes más paciencia para tus propios errores, más compasión por tus días malos, más espacio para la alegría. La suavidad que antes proyectabas hacia afuera para gestionar su ego, ahora la usas para cultivar tu propio jardín interior.
Si este proceso de reclamar tu calma resuena contigo, quizás puedas escribir una frase en los comentarios no para que otros la vean, sino como un ancla para ti. Algo como, mi paz no es negociable, o mi calma es mi poder. El capítulo final de esta historia no es necesariamente que él regrese con una declaración de amor y un entendimiento total. Esa es la versión de cuento de hadas. La versión real y adulta es más poderosa. Puede que él, enfrentado a tu serena autosuficiencia, decida hacer el trabajo. Puede que regrese, pero esta vez de una manera diferente. No con un hola ambiguo, sino con una pregunta clara, con una vulnerabilidad propia. He estado pensando, y me he dado cuenta de que he sido distante. ¿Podemos hablar? Si eso ocurre, lo recibirás desde un lugar nuevo. Ya no desde la necesidad desesperada de una niña que necesita ser validada, sino desde la calma de una mujer que está dispuesta a escuchar, pero que ya no está dispuesta a negociar su dignidad. Ya no necesitas sus explicaciones para sentirte segura, porque tu seguridad ahora nace de dentro. O puede que él no regrese. Puede que tu calma y tus límites sean demasiado para su ego y simplemente se desvanezca. Y aunque una parte de ti sienta la punzada de la pérdida, la mayor parte de ti sentirá alivio. Porque su ausencia confirma que la conexión solo se sostenía por el andamio de tus explicaciones. Y un amor que solo existe si tú haces todo el trabajo no es amor, es una carga. En ambos escenarios tú ganas, porque el objetivo nunca fue cambiarlo a él. El objetivo era cambiar la dinámica interna que te hacía sentir que tenías que justificarte para ser amada. Vuelve por un momento a esa escena inicial. La mujer de pie en su cocina, con el teléfono en la mano y un párrafo de dolor escrito en la pantalla. Antes, veías en ella a una víctima de la incertidumbre. Ahora la ves de otra manera. La ves como una mujer a punto de tomar la decisión más importante de su vida. La decisión de dejar de audicionar para un papel que nunca fue realmente para ella. El acto de borrar ese mensaje no fue un acto de renuncia, fue un acto de coronación. Fue el momento en que dejó de buscar el trono al lado de un rey inseguro y reclamó el trono de su propio reino interior. Cuando su ego pierde acceso a tus explicaciones, no es él quien pierde realmente. Eres tú quien gana. Ganas energía, ganas claridad. Ganas respeto por ti misma. Ganas el derecho a existir en tu propia verdad, sin necesidad de que nadie más la firme o la apruebe. Tu suavidad se vuelve auténtica, porque nace de la fuerza, no del miedo. Y tu voz, cuando finalmente eliges usarla, ya no explica, declara. Y lo que declara, con una calma inquebrantable es, yo estoy aquí, y eso es suficiente. Este estado, esta nueva suficiencia, no se siente como una victoria ruidosa. No hay fuegos artificiales ni una banda sonora triunfal. Se siente como el silencio en una casa después de que una tormenta ha pasado. Se siente como el suelo firme bajo tus pies después de un largo viaje en barco. Es un estado fundamentalmente corporal. Aquí es donde la memoria del cuerpo comienza a reescribirse. Durante meses, quizás años, tu sistema nervioso ha estado programado para un ciclo de tensión y liberación condicionado por él. La tensión de su silencio, la mini liberación de enviar una explicación, la tensión de esperar su respuesta. Tu cuerpo aprendió a vivir en un estado de alerta baja pero constante. Tus hombros llevaban el peso de la relación. Tu mandíbula guardaba las palabras no dichas que sabías que no entendería. Tu estómago era el barómetro de su aprobación. Ahora, en la ausencia de ese ciclo, el cuerpo no sabe qué hacer. Al principio esta calma puede sentirse como aburrimiento, o incluso como una especie de muerte. Es la abstinencia de la intensidad. La parte de ti que se volvió adicta a la adrenalina del drama relacional, al subidón de la reconciliación, al profundo significado que le dabas a la lucha, ahora está desempleada. Y es aquí donde debes enfrentarte a una capa más profunda de tu propia sombra. La verdad incómoda es que una parte de ti no solo soportaba la dinámica, sino que obtenía algo de ella. En el papel de la explicadora, de la que siente más, de la que trabaja más por la conexión, había una identidad secreta y seductora. La identidad de la mujer profunda, consciente, emocionalmente superior.
Cada vez que le explicabas tus sentimientos con una elocuencia dolorosa, una parte de tu sombra susurraba: ¿ves? Yo soy la que tiene la capacidad de sentir así. Yo soy la que entiende las complejidades del corazón. Él es simple, yo soy compleja. Tus explicaciones no eran solo una súplica de conexión, también eran, en un nivel muy sutil, un pedestal desde el cual te sentías especial. Era una forma de sentirte en control en una situación donde no tenías ninguno. Si no podías controlar su amor, al menos podías controlar la narrativa de tu dolor. Dejar de explicar significa, por lo tanto, un duelo. El duelo por esa identidad. Significa aceptar una paz que puede parecer, al principio, menos poética. Significa renunciar al drama que, aunque doloroso, te hacía sentir viva e importante. Significa bajar de ese pedestal y simplemente ser una persona, con otra persona, en una dinámica que no funciona. Es un acto de humildad radical. Aceptar que quizás la conexión no era tan profunda como la narrativa que construiste a su alrededor. Los signos internos de que este cambio se está solidificando son sutiles, casi imperceptibles al principio. Un día te das cuenta de que has pasado toda la mañana trabajando en un proyecto que te apasiona y no has pensado en él ni una sola vez. No porque te estés forzando, sino porque tu energía mental, antes secuestrada, ha vuelto a casa y se ha puesto a trabajar en tu propia vida. Otro signo es un cambio en tu percepción del tiempo. Cuando estabas en el ciclo de la explicación, el tiempo se medía en unidades de su comunicación. El tiempo desde su último mensaje, el tiempo que tardaba en responder. Ahora el tiempo vuelve a ser tuyo. Un fin de semana es simplemente un fin de semana, un espacio para el descanso o la aventura, no un periodo de prueba para ver si él te contactará. Sientes una expansión, un espacio mental que antes no existía. Empiezas a disfrutar de las cosas por sí mismas. Una taza de té es solo una taza de té, no un consuelo para la ansiedad que él te provoca. Una canción triste es una bella obra de arte, no una banda sonora para tu sufrimiento. Estás recuperando la experiencia directa de tu propia vida, sin el filtro de la relación. Y esto, aunque tranquilo, se siente como un milagro. Y entonces, cuando ya has construido una base sólida en esta nueva tierra de soberanía, llega la prueba final. No es el hola ambiguo de las primeras semanas. Es algo mucho más sofisticado, diseñado casi a la medida para derribar tus nuevas defensas. Puede que llegue meses después. Has tenido citas, has reavivado amistades, has empezado ese curso de cerámica que siempre quisiste. Estás genuinamente bien. Y una noche recibes un correo electrónico. O un mensaje largo. No es un hola. Es la explicación. La que tú siempre quisiste dar, pero ahora viene de él. Te escribe sobre cómo tu silencio le hizo enfrentarse a sí mismo. Cómo en la ausencia de tu voz tuvo que escuchar la suya. Quizás te dice que ha empezado terapia. Que ahora entiende su miedo a la intimidad, su patrón de distanciamiento. Se disculpa, con detalle y con una aparente sinceridad, por momentos específicos que tú ya casi habías olvidado. Nombra tu dolor, lo valida. Te da todo lo que tu antiguo yo suplicaba, y termina con una pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de volver a intentarlo, ahora que entiendo? Tu cuerpo, a pesar de todo el progreso, reacciona. Es un eco del viejo sistema. Una oleada de calor, un latido rápido. Porque esto no es una migaja, es un banquete. Es la validación definitiva. Es el final de la película que siempre quisiste protagonizar. La mujer paciente y comprensiva cuyo amor finalmente transforma al hombre herido. La tentación es monumental. La tentación de decir, sí, sabía que lo entenderías, valió la pena. La tentación de volver corriendo a un hogar que parece, por fin, seguro. Pero la nueva tú, la que ha cultivado su jardín interior, hace lo mismo que hizo la primera vez. Hace una pausa. Respira. Y en lugar de sentir solo la validación, siente también el coste. Recuerda el agotamiento celular. Recuerda la sensación de suplicar. Y se da cuenta de algo fundamental. Su crecimiento es su viaje, no tu recompensa. Su epifanía, aunque genuina, no te obliga a nada. No le debes tu futuro porque él finalmente haya resuelto su pasado. Y tu respuesta, cuando llega, está llena de una nueva forma de suavidad. Una suavidad que es a la vez compasiva y absolutamente firme.
Le escribes algo como: «Gracias por compartir esto conmigo. Me alegra mucho saber que estás haciendo este trabajo por ti. Suena como un camino valiente y te deseo lo mejor en él. Aprecio tu honestidad y tu disculpa. Yo también he cambiado mucho en estos meses y estoy en un camino diferente ahora, uno que quiero seguir explorando. Te guardo cariño y te deseo paz». Es una respuesta que cierra la puerta, pero no de un portazo. La cierra con cuidado, con respeto por lo que fue y con un respeto aún mayor por quien eres ahora. Es una respuesta que no deja lugar a la negociación, porque tu paz ya no es un ítem negociable. Reconoces su humanidad y su esfuerzo, pero te niegas a convertir tu vida en el premio de su terapia. Este es el momento en que te das cuenta de que la soberanía es permanente. Cuando la validación externa, incluso en su forma más perfecta y deseada, ya no tiene el poder de sacarte de tu centro. El viaje que comenzó con un mensaje borrado en la quietud de tu cocina no era realmente sobre él. Nunca lo fue. Fue sobre el lenguaje que usabas contigo misma. Creías que tenías que traducir tu alma para ser amada, pero el trabajo real era aprender a escuchar tu propio idioma. La suavidad que has encontrado no es fragilidad. Es la flexibilidad del bambú que se dobla con el viento, pero no se quiebra. El respeto por ti misma ya no es una armadura rígida, sino un conocimiento profundo y tranquilo de tu propio valor. Un valor que no requiere validación externa. Ya no buscas a alguien que entienda tus explicaciones. Buscas a alguien que no las necesite. Alguien que, al igual que tú, haya hecho el trabajo de conocer su propio mundo interior, para que la conexión no sea un proyecto de reparación, sino un encuentro de dos universos ya completos. Y si él no llega, no importa, porque la sensación de estar en casa ya no es algo que buscas en otra persona. Es el aire que respiras en tu propio reino. El silencio ya no es un abismo de ansiedad, es un lienzo en blanco. Y tú, con una calma que ya es parte de ti, has aprendido que eres la única artista que necesitas. Tu vida es tu obra maestra, y está quedando preciosa.